¿Qué pasaría si cada mañana te despertaras sin recordar absolutamente nada? ¿Qué es lo que realmente nos define? ¿Son nuestros recuerdos, nuestras decisiones o tal vez algo más profundo e inmutable? ¿Podríamos seguir siendo responsables de lo que hicimos en el pasado si ni siquiera lo recordamos? ¿Y si no soy el mismo que antes? ¿Sigo siendo yo? Hoy vamos a explorar el problema de la identidad a través de la historia de Andrés, un joven de 23 años que cada mañana despierta sin memoria, enfrentándose al vacío. No sabe quién es, no recuerda qué hizo el día anterior y tampoco tiene un marco que le diga lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué harías tú en su lugar? Me gustaría leerlo en los comentarios. Entre realidades y sueños, el espacio donde las historias, los cuentos, los relatos o las vivencias nos ayudan a pensar en las grandes preguntas de la humanidad. Si te gusta este contenido, sígueme. Estoy en Spotify y en iVoox. También puedes encontrarme en YouTube y en Instagram como @entreadis con Y. Cada mañana, Andrés despertaba en un cuarto que le parecía extraño. Las paredes blancas, limpias pero carentes de personalidad, no ofrecían pistas sobre quién era ni por qué estaba allí. Sobre la mesita de noche encontraba un cuaderno con grandes letras en la portada que decía: «Lee esto primero». Con manos temblorosas, Andrés lo abría, con la certeza de que dentro encontraría respuestas. Hola Andrés, soy tú. Cada día al dormir pierdes todos tus recuerdos. Esto es lo que necesitas saber. Tienes 23 años. Vives aquí porque es seguro. Y este cuaderno es tu brújula. Lo que escribas hoy será lo que sepas mañana. Confía en el proceso. Confía en ti mismo. Andrés hojeaba las páginas con ansiedad. El cuaderno era un archivo de fragmentos, momentos descritos en tinta negra, dibujos de rostros que no reconocía y listas de nombres tachados. Algunas páginas estaban en blanco, como si hubiera olvidado registrar algo importante. En otras, garabatos frenéticos parecían el grito desesperado de alguien que intentaba atrapar su vida en palabras. Esa mañana, como todas las demás, Andrés decidió explorar. En un armario encontró ropa que no recordaba haber comprado. Los colores eran neutros, impersonales. ¿Qué tipo de persona vestía así? ¿Era esta su elección o simplemente lo que alguien más había decidido por él? Se vistió y salió a la calle. El barrio era muy tranquilo, casi monótono. Las personas que pasaban no lo miraban con curiosidad, lo que le hizo preguntarse si realmente pertenecía allí. En el cuaderno había escrito una nota que decía: «Habla con la chica del café. Se llama Clara y es amable». Siguiendo la instrucción, entró en el pequeño café de la esquina. Clara lo saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo estás hoy, Andrés?» «Confundido, como siempre», respondió, tratando de ser tranquilo. Clara le preparó un café sin que él lo pidiera. Era evidente que conocía su rutina mejor que él mismo. Durante la conversación, ella le mencionó anécdotas de días anteriores, pero Andrés no podía ubicarlas en su mente. Para él, eran historias ajenas. Le agradeció el café y volvió a casa con una pregunta clavada en el pecho. ¿Soy más que mis recuerdos? Esa noche, antes de dormir, decidió hacer algo diferente. Escribió en el cuaderno, pero no un registro de su día. En lugar de eso, reflexionó. Si todo lo que soy se borra cada noche, ¿qué me hace seguir siendo yo? ¿Es la manera en que escribo estas palabras? ¿Son las decisiones que tomo cada día? ¿O simplemente el hecho de que sigo eligiendo levantarme y empezar de nuevo?
Al día siguiente, despertó con la misma sensación de vacío. Abrió el cuaderno con manos temblorosas y leyó sus palabras. Algo en ellas resonó dentro de él, como un eco lejano. Aunque no recordaba haberlas escrito, se sintió reconfortado. Había algo que persistía, algo que no podía perder: la voluntad de entenderse a sí mismo. Leyó en una de las últimas páginas: hoy puedes sentirte perdido. Eso está bien. Confía en el cuaderno. Soy tú. Todo esto es para tu bien. Y Andrés dudó. Era claro que no recordaba haber escrito esas palabras, pero en ellas había algo distinto que las diferenciaba del resto del cuaderno. La letra era ligeramente distinta, pero se parecía a las demás que había escrito en el cuaderno. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy yo quien escribe esto?, pensó. Las palabras en la página parecían suyas, sí, pero ¿y si alguien más había tomado el control de ese cuaderno? ¿Y si esas palabras eran de otra persona, manipulándolo desde un lugar oscuro que no alcanzaba a ver? La sospecha creció cuando hojeó otras páginas. En cada una de ellas, las palabras eran autoritarias, casi paternalistas. Haz esto, evita aquello, no confíes en nadie más que en este cuaderno. Andrés frunció el ceño. ¿Esa era su voz? ¿Había sido siempre así de rígido? Se miró las manos, buscando una conexión física con el autor de esas notas, pero no encontró nada, solo vacío. Decidió salir. El aire fresco le ayudaba a pensar mejor, o al menos eso creía. Caminó por el barrio, observando los rostros desconocidos que no le devolvían la mirada. Quería preguntarles si lo conocían, si podían decirle algo sobre él, pero se contuvo. ¿Y si decían algo que confirmara su miedo? ¿Y si lo que había leído en el cuaderno no era verdad? Llegó al café de Clara, su único refugio constante. Ella lo saludó con una sonrisa, como siempre. Pero hoy, Andrés la miró diferente. No solo como una figura amable, sino como alguien que quizás sabía más de lo que decía. Clara, dijo después de un largo silencio, ¿quién soy realmente? Ella ladeó la cabeza, sorprendida por el tono de su voz. ¿Eres Andrés? Vives aquí, vienes todos los días y bueno, luchas con tu memoria, pero sigues siendo tú. ¿Y cómo sabes que soy yo?, insistió. Si no recuerdo nada, si no puedo conectar con el que era ayer, ¿qué me hace ser la misma persona? ¿Y si el que escribió en ese cuaderno no era yo? Clara lo miró con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Qué más podría ser, Andrés? Eres quien se levanta cada día, quien decide venir aquí. Incluso si no recuerdas escribir en ese cuaderno, sigues eligiendo confiar en él. Eso dice mucho. Tengo la sensación de que sabes mucho sobre mí. ¿Cuánto tiempo llevo viniendo?, preguntó Andrés con voz de preocupación. ¿Y si soy mala persona? ¿Cómo sabes que no haré nada malo? Clara miraba a Andrés atentamente y su expresión era suave. Miraba a Andrés con cariño. Lo miraba como a alguien que tiene un sentimiento intenso y profundo hacia otra persona. Le cogió de las manos que estaban encima de la mesa y le dijo: «Llevas mucho tiempo viniendo por aquí. No sabría decirte cuánto. Pueden ser meses o años. De lo que estoy segura es que eres una buena persona». Y le sonrió, mientras Clara llevaba su mano derecha a la mejilla izquierda de Andrés. «Todavía recuerdo la primera vez que entraste por esa puerta, asustado», continuó Clara. «Estabas confundido y desorientado. Me costó muchísimo saber que te gustaba el café solo sin azúcar, ¿sabes?». Y ambos se miraron y sonrieron. A pesar de que no recuerdas nada, sigues viniendo cada día y sigues comportándote igual día tras día. Puede que no lo recuerdes,
pero sigues siendo tú, dijo Clara. En ese momento, se levantó de la mesa donde estaba Andrés porque una joven pareja había entrado en la cafetería y lo dejó solo con sus pensamientos. Pero las palabras de Clara no calmaron su tormenta interna. ¿Elegía confiar en el cuaderno o simplemente no tenía otra opción? Puso rumbo a casa, aunque realmente no le apetecía estar allí. Así que cambió de dirección y decidió dar una vuelta por la ciudad. Mucho más tarde, cuando el sol ya se había puesto hacía tiempo, decidió volver a casa. Y antes de dormir, volvió a buscar en el cuaderno en busca de respuestas. Necesitaba saber quién es. ¿Soy tú, Andrés? Pero no soy el Andrés que despierta cada mañana. Soy el Andrés que vivió antes de dormir y cada noche deja huellas para que no te pierdas. ¿No es eso lo que hace cualquier persona? Nadie es exactamente igual al día anterior, solo que tú lo sientes más intensamente. Tal vez no lo recuerdes, pero seguimos siendo nosotros. Andrés cerró el cuaderno lentamente. Era una respuesta, sí, pero no una que eliminara sus dudas. Miró sus manos, su reflejo en el espejo, y se preguntó si esa continuidad era suficiente. ¿Podía confiar en un yo que desaparecía cada noche? ¿O acaso era solo un fantasma del pasado, guiándolo como un extraño? Esa misma noche, mientras escribía sus notas para el día siguiente, dejó una última pregunta en la página. ¿Qué hace que sigas escribiendo para mí? ¿Por qué no dejas que me pierda? No sabía si al despertar encontraría una respuesta que lo convenciera, pero había algo inquietamente humano en seguir intentándolo. Andrés despertó, como siempre, con el mismo vacío abrumador en su mente. Cogió el cuaderno, abrió la portada y leyó las palabras que había dejado para sí mismo. Hoy puede ser un día difícil. Confía en lo que lees. No dejes que el miedo te domine. Frunció el ceño. ¿Por qué había sido tan críptico? Pasó las páginas buscando respuestas, hasta que encontró una entrada que destacaba sobre las demás. La página era un caos de notas en tinta roja, tachones, manchas rojas. Pasó un dedo por una de esas manchas, esperando sentir la textura seca de la tinta, pero lo que encontró fue algo húmedo. Se miró el dedo y descubrió que se había manchado. No era tinta. Empezó a temblar y era incapaz de concentrarse. ¿Qué ha pasado?, se preguntó. El corazón le latía con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. Le costaba respirar. De repente, pudo ver un mensaje en la caótica hoja. Era breve, pero devastador. Has hecho algo terrible. No lo recuerdas, pero ocurrió. La policía podría venir hoy. Sé fuerte. No eres una mala persona, pero las consecuencias son reales. Cada palabra parecía latir en la propia página, como si la tinta roja llevara una urgencia que Andrés no podía ignorar. El aire se volvió pesado, como si las paredes se cerraran sobre él. ¿Qué había hecho? Su mente, incapaz de llenar los vacíos, se hundió en la incertidumbre. Se vistió con nerviosismo y sin prestar atención a lo que hacía. Salió a la calle, buscando alivio en la rutina. En el café, Clara lo saludó con su sonrisa habitual, pero Andrés notó algo distinto en sus ojos. Había una sombra de preocupación. ¿Estás bien, Andrés?, preguntó sirviéndole su café. Clara. Su voz temblaba. ¿Sabes algo de lo que pasó ayer? Ella se quedó en silencio, mirándolo con cuidado. Andrés temblaba de la preocupación y Clara le cogió de las manos para tranquilizarlo. No estoy segura de que quieras saberlo,
pero necesito saberlo. ¿Hice daño a alguien? Clara suspiró profundamente. La gente dice que hubo una pelea en la plaza, que alguien resultó herido y que tú estabas allí. No sé los detalles, pero... Andrés, ¿no pareces el tipo de persona que haría algo así? Andrés apretó la taza con tanta fuerza que temió romperla. La información era un eco incompleto, una sombra que parecía crecer en su mente. ¿Una pelea? ¿Un herido? La imagen de un rostro ensangrentado destelló en su cabeza, aunque sabía que era imposible recordar. Temblando, regresó a casa y hojeó el cuaderno frenéticamente, buscando respuestas, pero solo encontró más preguntas. Finalmente encontró una página que parecía responder a su dilema. ¿No recuerdas lo que hiciste ayer? Pero eso no cambia lo que ocurrió. Las acciones tienen consecuencias, aunque para ti sean un vacío. ¿Pero es justo que seas juzgado por algo que no puedes recordar? ¿Cómo puede alguien ser responsable de un acto que su mente ha olvidado por completo? El dilema moral lo golpeó con fuerza. ¿Era él el culpable? ¿Si había cometido un crimen, seguía siendo la misma persona que lo había hecho? ¿Sin memoria, podía aprender de sus errores? ¿Sentir un remordimiento auténtico? Su mente era una página en blanco cada mañana, y la persona que era hoy no podía ser la misma que había existido ayer. Y aún así, había una voz dentro de él que le decía que no podía ignorar lo ocurrido. Si he hecho daño a alguien, debo hacer algo. Aunque no lo pueda recordar, aunque ese yo que lo hizo ya no exista, las consecuencias sí. Porque la responsabilidad no es solo memoria, también es elección. Decidido, volvió a salir a la calle para intentar solucionar el problema. Pero, ¿por dónde empiezo?, se preguntó. Ni siquiera me acuerdo de lo que hice ayer, ni sé quién estaba en la plaza. ¿Cómo sé que estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo sé que soy el culpable y no la víctima? ¿O cómo sé que soy la víctima y no el culpable? Preguntó por la plaza si alguien había visto algo el día anterior, si le vieron a él, pero todo fue en vano. Todos respondían lo mismo. Sí, hubo una pelea. Sí, él estaba allí. Sí, había más gente. Sí, había otro chico. Sí, pero la otra persona no saben quién era. Ni quién era, ni de dónde venía. Era la primera vez que lo veían por allí. Desolado y agotado, volvió a casa. Esa noche escribió en el cuaderno: mañana podría no recordar esto, pero si vuelvo a leerlo, debo saber lo siguiente. Enfrenta las consecuencias. Si alguien está herido por lo que hiciste, busca redimirte. No puedes escapar de lo que eres, incluso si no recuerdas cómo llegaste aquí. Pero, ¿cómo puedo arrepentirme si no me acuerdo de lo que he hecho? Abatido y desalentado, se permitió llorar antes de dormir, por lo que había hecho, por lo que no podía recordar y por la incertidumbre de si alguna vez podría reconciliarse con su pasado. Al día siguiente, cuando despertó y leyó el cuaderno, sintió una oleada de miedo, pero también una extraña paz. Había decidido enfrentar el peso de sus acciones, sin importar las lagunas de su mente. No era solo un hombre atrapado en el olvido, era alguien que día tras día elegía reconstruirse desde las cenizas de su memoria. A medida que pasaban los días, Andrés dejó de escribir listas de cosas por hacer y se centró en preguntas. Cada noche llenaba páginas con pensamientos sobre su identidad, sobre qué significaba ser humano. Reflexionó sobre cómo la gente suele definirse por sus memorias, pero él había aprendido que hay algo más profundo. Aunque no recordaba su pasado, sus elecciones del presente lo definían. Una tarde, Clara le dijo:
Pareces diferente últimamente, Andrés. Como más en paz. Tal vez, respondió él con una leve sonrisa. Estoy empezando a entender que soy más que lo que he olvidado, que aunque no recuerde nada, hoy soy lo que soy por mi yo del pasado y porque, a pesar del olvido, siempre sé que puedo venir aquí a estar contigo. Esa noche, antes de dormir, escribió: no soy mis recuerdos. Soy quien decide escribir estas palabras, quien busca sentido en el caos, quien se busca a sí mismo cada día en estas páginas y quien decide seguir escribiéndolas para que mañana pueda seguir siendo yo. Echó un último vistazo al cuaderno, pasando las páginas despacio, deteniéndose en aquellas páginas que tenían partes arrancadas, o tachones, o frases en los márgenes que contradecían lo que estaba en el centro de la página, como si el propio cuaderno tuviera pensamientos propios. Siguió hojeándolas, pensando qué hubiera sido de él si tuviera memoria, hasta que llegó a una página que le llamó mucho la atención. En la página había una misteriosa nota con un tipo de letra muy distinta a la suya y que decía: cuidado con las redes. El trazo era firme y decidido, pero ¿qué significaba? Se quedó mirando la frase, tratando de encontrarle sentido. Mientras lo hacía, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Las personas en el café, los rostros anónimos que veía cada día, la plaza donde ocurrió la pelea. ¿Realmente no los conocía? ¿O es posible que estuvieran conectados con él de una forma que no alcanzaba a recordar?